Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre técnicas para manifestar. Esta es una continuación del video tutorial que hice de cómo me hago los rizos, donde también hablábamos al mismo tiempo de manifestación. Es una continuación porque la manifestación tiene, digamos, como sus etapas. Y en el video de los rizos hablábamos de que es muy importante comenzar por entender tus creencias, por analizar tus creencias, porque eso es lo que te va a permitir entender por qué piensas como piensas y por qué sientes como sientes. ¿Por qué? Porque la manifestación viene a través del sentimiento interno, de esa frecuencia interna que tú sostienes a lo largo del tiempo. Entonces, si tú estás sosteniendo algo que viene de una creencia, porque normalmente es así, normalmente creemos cosas y esas cosas nos hacen pensar de una manera, evidentemente, y esas cosas que pensamos nos hacen sentir de una manera. Entonces, la raíz de todo siempre es la creencia. Por eso hablábamos de que la creencia es muy importante entenderla, de dónde viene, por qué crees eso, en qué te está ayudando esa creencia, si te está sirviendo, si no te está sirviendo, y si no te está sirviendo, pues darte cuenta de que no te está sirviendo y empezar a cambiarla, pero teniendo, digamos, esa base de que sabes qué es lo que está pasando en tu psique más profunda, en tu inconsciente. ¿Por qué? Porque nosotros manifestamos a través del inconsciente, no del consciente. Entonces, teniendo en cuenta que al inconsciente no se le puede engañar porque trabaja con las emociones profundas, ¿qué puedes hacer para cambiar esas emociones profundas que tienes en cada momento, en esos aspectos de tu vida que a ti te gustaría cambiar? Supongamos que tú quieres cambiar la manera en la que el dinero llega a ti, o tu relación con el dinero, quieres ser más abundante, o lo que sea, ¿no? Pues tú tienes que cambiar cómo te estás sintiendo tú internamente realmente respecto al dinero. Entonces, una vez que ya tú has analizado cuáles son tus creencias sobre el dinero y te das cuenta de que esas creencias no te están funcionando precisamente porque tu realidad te lo está diciendo, o sea, no hay como cosa más verdadera que la realidad. La realidad siempre te va a decir qué es lo que no está funcionando y siempre lo vas a buscar dentro de ti, eso que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? La pregunta siempre debe ser, ¿qué creencia tengo que tener yo dentro de mí para experimentar esta realidad? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué estoy creyendo que es verdad acerca de esto? ¿Para qué mi realidad me esté mostrando esto? Entonces, siempre va hacia adentro. La respuesta siempre está adentro de ti. Siempre hay algo que tú estás creyendo, que estás dando por cierto, que estás dando por real, que va a manifestarse en tu realidad, porque eso que tú das por real y por cierto es lo que vas a ver en tu realidad. Y eso que tú das por real, por cierto, es lo que te va a hacer pensar como tú piensas. Y eso que tú piensas es lo que te va a provocar sensaciones, emociones durante las cosas que haces en el día. Entonces, digamos que vas a pagar una cena o lo que sea, cualquier cosa, el mercado o lo que sea, y ves que son, me lo invento, 100 euros, y cuando lo vas a pagar sientes como esa contracción de que sientes que es mucho dinero, como que, wow, 100 euros se están yendo aquí. Esa emoción es lo que está haciendo que tu realidad sea carente, porque cuando estás pagando, lo estás haciendo desde el, se está yendo este dinero, mira qué caro. Entonces, la idea para remoldear ese inconsciente es a través de la emoción. Tú tienes que hacer un esfuerzo muy grande, muy pequeño, depende de ti, de qué tan fuerte sea para ti, pero es un esfuerzo al final en como reformular la manera como sientes ese proceso de compra. Por ejemplo, tú ya sabes que
tu creencia es que las cosas son caras, que cada vez las cosas se ponen más caras, que la economía está mala, a lo mejor sientes que el dinero hay que trabajarlo mucho, a lo mejor sientes que el dinero viene del esfuerzo y entonces por eso cuando vas a pagar sientes que eso es tiempo que estás perdiendo allí porque es todo el tiempo que trabajaste para poder obtenerlo, en fin. Si ya tú sabes cuáles son todas esas creencias, la idea es que cuando tú vayas a pagar te acuerdes que esas creencias no te sirven y que empieces a sentir lo que tú quieres ver en tu realidad. ¿Cómo se sentiría una persona que es abundante, que tiene todo el dinero del mundo y que no le hace falta ni siquiera pensar en que las cosas están caras? Porque cuando tú tienes dinero nada está caro, la verdad. Es relativo. Entonces, ¿cómo se sentiría esa persona? Esa persona pagaría con alegría, pagaría pensando en que está sosteniendo el trabajo de muchas personas que hacen que esa comida llegue a ese supermercado para poder él comer y que qué bueno que todos tenemos esta facilidad. Entonces, ya es otra frecuencia y a la vez, cuando piensas en que tu dinero no se está yendo, sino que está alimentando a otras personas, por ejemplo, esto es un ejemplo, tú puedes pensar lo que tú quieras que te ayude, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda eso, pensar que es una retroalimentación, que somos codependientes, que mi dinero no se está yendo, ¿sabes? También, por ejemplo, pensar que cada vez que pagas, tu dinero se multiplica, porque estás dando y estás recibiendo al mismo tiempo. Cada vez que pagas, sentir gratitud, sentir gracias, porque puedo pagar esta comida. ¿Cuántas personas no habrá que no la pueden pagar? ¿Cuántas veces no he estado yo mismo en una situación de que no lo puedo pagar? O no me puedo permitir esto, o no me puedo permitir aquello. Entonces, cuando tú piensas esas cosas, ya viene del pensamiento, tu emoción cambia. Tu emoción es otra frecuencia al momento de pagar. Entonces, tu inconsciente va a asociar el momento de pagar algo con qué bueno, con algo bueno, con una emoción positiva, en vez de una emoción que te contrae. Y la idea es que cada vez que tú vayas a pagar, lo hagas conscientemente, digamos, pensando esas cosas que te ayudan, hasta que se vuelva un hábito, hasta que te vuelves la persona que paga con alegría porque sabe todo esto. Y cuando tú llegas a ese punto en el que lo haces naturalmente, pues es el momento en el que tu vida cambia, porque la realidad no tiene otra opción que adaptarse a lo que tú sientes. Hay un libro que yo leí hace tiempo que se llama Habla Set, es muy bueno, que él explicaba que las emociones en el mundo invisible, porque las emociones no se ven, pero existen. Él explicaba que existen puntos de poder en la latiz, en esta realidad que lo teje todo y que es invisible, que conectan directamente con las emociones y que esos puntos de poder como que transmutan, ¿no?, toda esa energía y la transforman en la realidad. Entonces, piénsalo de esa forma. Cada emoción que tú emites conecta con un punto de poder que te va a dar tu realidad. Entonces, empieza por cambiar tu pensamiento para que tu emoción pueda cambiar y ponlo en práctica. Cada vez que vayas a hacer el gesto, la actividad, esa cosa que tú quieres cambiar en tu vida, velo poniendo en práctica, vas a ver que va a haber un momento en el que ya sientes la gratitud, ya lo sientes y cada vez va más, o sea, cada vez lo vas a sentir más y más y más y es como tu realidad se va a desenvolver de la forma que tú quieres. Otra cosa que sirve muchísimo es utilizar el poder de la imaginación. ¿Por qué? Hablamos de que lo que manifiesta es el inconsciente y la imaginación está directamente ligada con las emociones, que son el lenguaje del inconsciente, con lo cual muchas veces utilizamos la imaginación para imaginarnos cosas malas. O sea, estás dándote cuenta de lo que estás haciendo con este poder. Estás creando una realidad de cosas malas, básicamente, porque estás sintiendo cosas negativas. A veces nos ponemos a imaginarnos
que hubiésemos discutido con tal persona o que hubiésemos dicho, y nos imaginemos toda la conversación, toda la discusión con los sentimientos que hubiésemos tenido. ¿Y qué crees que está trayendo eso a tu vida? Discusión, riña, ese tipo de energía. Porque tú lo estás creando, sencillamente, no es que está pasando por nada. Entonces, como la emoción está ligada con la imaginación y la emoción está ligada con el inconsciente, nos interesa muchísimo imaginar lo que queremos y sentir lo que queremos. No utilizar nuestra imaginación para imaginarnos situaciones malas, situaciones de lo que no queremos o de lo que nos da miedo, que ese es el gran error que comete la mayoría de las personas. Utilizar su imaginación para imaginar cómo le son infieles, o qué está haciendo su pareja, o qué puede pasar si me voy de viaje y me quedo varado sin carro o sea, todos los escenarios que nosotros a veces imaginamos que sabemos que son negativos. Utilízalo a tu favor. Imagínate lo que tú quieres, pero no en el momento en el que lo recibes. Imagínatelo después. ¿Qué ocurre después? ¿Cómo es tu vida después de que ya tienes eso? Eso es lo que te vas a imaginar, el resultado, digamos. ¿Qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Qué es lo que sientes? Sobre todo en cada momento de tu día, de ese futuro tú, ¿qué sientes? Siéntelo, imagínalo vividamente. Te vas a dar cuenta de que esto es una herramienta que puede crear literalmente cosas de la noche a la mañana. Y esto me lleva a otro punto, que es que pensamos que las cosas toman tiempo. Pensamos que las cosas no se dan de la noche a la mañana. Pensamos que todo es como un esfuerzo, como que todo lleva su esfuerzo, su tiempo, su trabajo. Y la verdad es que la realidad es como tú la piensas. Si tú piensas que es así, pues va a ser así. Entonces, si tú quieres que las cosas se te den rápido, tienes que empezar a pensar que las cosas se dan rápido, que el tiempo se puede doblar. En realidad es así. ¿Por qué? Porque tú eres un ser espiritual. Tú no eres, digamos, solamente carne y hueso en este mundo que vive con las leyes del tiempo. Tú también eres un ser espiritual que en las noches va a otros planos donde el tiempo es totalmente diferente, donde el tiempo que tenemos aquí realmente no existe. Y tú puedes crear desde ese tu superior, digamos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? En tu inconsciente implantar la idea de que el tiempo no es un factor de importancia para tus manifestaciones. Y esto lo puedes hacer a través de la repetición, a través de la escritura. Pensarlo. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho para este tipo de cosas los audios con mi propia voz. Audios que tengan frecuencias binaurales hechos con mi propia voz, porque el inconsciente reconoce lo que tú dices como cierto. El inconsciente no le cree a nadie más que a ti, o sea, no va a creer más a lo que dice otro que lo que dices tú. Entonces, cuando tú haces un audio con tu propia voz y una frecuencia binaural que le permite a tu cerebro entrar en unas ondas específicas que favorecen la entrada de información al inconsciente, pues nada, o sea, para mí pocas cosas son más poderosas que eso para implantar ideas en el inconsciente. Y lo que te ofrezco, hacer audios para ti con tu propia voz. Yo te hago un script de lo que tú necesitas y te pongo la frecuencia que necesitas en un audio para que tú te lo puedas escuchar durante la noche, durante el día, en cualquier momento que quieras, que tu cerebro empiece a escuchar, por ejemplo, este tema que te estoy diciendo, de cómo el tiempo se puede desdoblar para ti, para tus manifestaciones. Y tiene que ser un audio que vaya de acuerdo con tus creencias. Por eso te hago preguntas para ver cuáles son tus creencias y que ese audio realmente entre en tu subconsciente de acuerdo con lo que ya tú tienes en ti. Esto es muy poderoso y se puede hacer
con prácticamente cualquier asunto. Pero creo que es algo que vale la pena en el sentido de que si tú quieres que las cosas se te den rápido, pues empieza a educar tu subconsciente para que las cosas se den rápido, que él sepa que las cosas se dan rápido. Y así con todo básicamente. Si te interesa que te ayude a ver tus creencias inconscientes y crear un audio personalizado para que las puedas trabajar, me puedes escribir. Ahora, hablemos de las afirmaciones. ¿Funciona o no funciona? Esto es algo que depende muchísimo de cómo tú las haces. Si has hecho el trabajo de tus creencias o no. Si tú, por ejemplo, realmente sientes lo que estás diciendo o no. Porque, te digo, decir, afirmar cosas y realmente no sentir que eso es así dentro de ti, en tu pensamiento y en tus sentimientos más profundos, realmente no tiene ningún sentido, estás perdiendo el tiempo. Y eso es lo que la mayoría de la gente hace, se ponen un video de YouTube que son afirmaciones que ni siquiera son las que le corresponden, digamos, personalizadas, sino que son afirmaciones random y se ponen a escucharlo y creen que por eso están haciendo un trabajo. No es así. Es importante que personalices tus afirmaciones, que sean realmente de lo que tú quieres trabajar. Si es con tu propia voz, mejor. Si las puedes decir tú en voz alta, mejor. Pero lo más importante es que tú realmente sientas lo que estás diciendo. O por ejemplo, si a ti te gusta escribir, escríbelas. O sea, tú tienes que encontrar también esa parte con la que tú te sientes más conectado con tu yo superior. También, por ejemplo, si te gusta escribir, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir y yo me creé un audio donde con mi propia voz, como te digo, a través de todo este proceso, para reafirmar en mi inconsciente que las cosas que escribo se manifiestan. Y ese simple hecho de tú reprogramar tu inconsciente para que piense que las cosas que tú escribes se manifiestan, hace que las cosas que tú escribes se manifiesten. ¿Ves? O sea, puedes jugar mucho con todo esto y aprovechar las cosas que a ti se te dan bien. A lo mejor se te da cantar, puedes manifestar cantando, bailando. Mucha gente manifiesta con música. En fin, lo importante es lo que tú crees. Lo que tú crees en el fondo. Si tú crees que bailar tal canción o esto o aquello, o cantar o escribir manifiesta, pero que realmente lo creas, no es que tú lo vas a hacer y vas a pensar, bueno, puede que sí, puede que no, no sé. No, si tú realmente estás convencido, eso va a ocurrir, porque el poder está dentro de ti y el poder está en la creencia que tú tengas. Entonces, hay muchas formas. Y lo importante es reprogramar tu inconsciente para que crea realmente eso con lo que tú quieres trabajar y de la manera como tú quieres trabajar. Si quieres que sea rápido, si quieres que sea a través de la escritura, si quieres que simplemente sea a través de la emoción, porque no te hace falta escribir, no te hace falta cantar, no te hace falta bailar, en fin. Todo es muy personalizado, por eso te decía que cuando yo hago este trabajo con las personas suelo hacer preguntas que ayudan a llegar a ese punto de personalización que es bastante fuerte. Entonces, espero que con todo esto ya tengas una idea de cómo es tu proceso personal de manifestación y que siempre recuerdes que, mira, hay una técnica que usan los escritores, muchos de ellos, ¿no? Que es que en vez de escribir el libro o la historia, pensando en todos los acontecimientos que van a ocurrir, simplemente se basan en el personaje. Ellos primero idean muy bien ese personaje con todos los detalles de cómo piensa, cómo actúa, cuál es su personalidad, y a partir de allí es que los actos se desarrollan, porque los actos siguen a la personalidad, no es al contrario. Utiliza esto. Sé la persona que quieres ser, visualízate como esa persona, siéntete como esa persona, usa todas las herramientas que tienes para sentirte de esa forma
y vas a ver que tu realidad va a empezar a moldearse de acuerdo con quién eres. No hay otra opción. Así es como funciona la realidad. Así que, bueno, si este contenido te está gustando, recuerda seguirme, unirte a esta comunidad de personas que han despertado. Dale like, déjame tus comentarios, quiero saber qué técnicas también te sirven a ti o cómo has podido tú manifestar ciertas cosas en tu vida. Me encantaría leerte. Besos a todos.